La Marquesa Magazine ha venido hasta el Mercado de Colón y aquí estamos con José Manuel Manglano, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Colón. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenida, muy bien. Bien muy hallados. Fenomenal, gracias. Cuéntanos, ¿qué planes tenemos para Navidad? ¿Qué nos Bueno, ofreces? es una Navidad maravillosa, como siempre lo es, porque nosotros tenemos más de 800 productos de productores artesanos, pequeños, magníficos, y estamos, pues eso, preparando ya todo lo que son regalos, cajas, lotes, cestas de empresas, de particulares, que gusta mucho en Navidad hacerlo. Y también preparando la campaña del mostrador, que esperamos que también que sea espectacular. Bueno, tienes uno de los mejores mostradores de España, no hay más que verlo, que se mete todo por la vista. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ya encargarte las cestas? ¿Ya lo tienes en marcha? Claro, de hecho ya estamos. La semana que viene es la última semana de noviembre. La siguiente semana empieza diciembre y estamos ya preparando ya a tope. Ya se cestas dispara. Que contienen de todo, conservas, buenos turrones, un panetone de Flamigny que viene de la parte del Adriático, que es brutal, botellas de vino buenas. Nos ajustamos además a cada cliente, ¿Sí? a sus gustos y a su presupuesto. Qué bien. No tenemos catálogo, no tenemos la dictadura del catálogo que te obliga a ceñirte a lo que haya en la hay cesta. ahí. Aquí nos adaptamos a lo que tú quieres. Eso está muy Y bien. procuramos que el regalo sea a tu presupuesto, pero un buen regalo. Ideal. Y me estabas contando, yo te he dicho, el parmesano reggiano, Sí. que es El espectacular. parmesano me lo manda Giorgio Cravero. Giorgio Cravero, ¿y Giorgio quién es este señor? es un productor que es quinta generación de la zona de Reggio Emilia, porque el parmigiano reggiano solo se puede hacer de leche cruda, de vaca reggiana y de la zona de Reggio Emilia, que es una zona muy concreta de Italia. Y bueno, luego cada uno lo hace mejor o peor. Para mí Giorgio hace de lo mejorcito que se hace en la zona, maduraciones de entre 24 y 30 meses, mantecoso, con toques cítricos, cristales que crujen, es una maravilla. Qué bueno. Pero bueno, la verdad es que todos los quesos que tenemos, Todo. más o menos están en esa línea de productor pequeño, cuidadoso, propietario de los animales, con campos bonitos, y eso hace que los quesos artesanos sean vivos, productos vivos. Espectacular. ¿Y el tema de los jamones que están navideño? Claro. ¿Habrá jamones para todos los presupuestos o...? Nosotros tenemos ibérico de cebo de campa, no trabajamos ibérico de cebo de granja, que es la etiqueta blanca, porque consideramos que es excesivamente industrial. Trabajamos un ibérico de Cumbres Mayores, de Huelva. Y luego en bellota puro tenemos 24 quilates, que es magnífico, es un productor que hace 3.000 jamones solamente. Y tenemos el 5J porque siempre hay clientes de marca y hay que tenerlo.